Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Nos alegra saludarles. Gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra del Señor. Y continuar con esta serie de los hijos de Dios. En el tema anterior estudiamos acerca de la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una comunión que aunque hoy en día es invisible, porque no los vemos cara a cara, pero podemos sentir su presencia en nuestros corazones. Y también la comunión con la familia de Dios, con aquellos que han aceptado el evangelio, el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. La comunión con los hermanos, con la comunidad espiritual, con la iglesia. Esa iglesia que Jesús organizó, que Jesús fundó y que Él es la roca sobre la cual se fundamenta esta iglesia, esta congregación, esta familia espiritual. En el tema de hoy vamos a estudiar acerca de la luz que ilumina nuestro sendero. Encontramos una impresionante lectura bíblica aquí en Primera de San Juan capítulo 1 versículo 5. La palabra del Señor dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Realmente este versículo es sumamente impresionante. ¿Qué quiere decir el apóstol San Juan cuando dice que Dios es luz? Después de todo, nosotros conocemos acerca de la luz. La luz es meramente un fenómeno físico, algo que podemos ver, una energía compuesta por fotones. Se podría decir o definir el fotón como la unidad básica, la partícula elemental que contiene en sí misma todas las formas de radiación electromagnéticas. En efecto, cuando nosotros hablamos de las propiedades de la luz, estamos hablando de la propiedad de los fotones. La composición de los fotones es lo que da la luz, ya que ellos son los que transportan la energía, la luz ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, la luz infrarroja, la luz visible que podemos percibir como seres humanos y en definitiva, queridos amigos, todos los tipos de radiación electromagnética. La luz que podemos ver a nuestro alrededor es la luz que nosotros conocemos. Pero ¿qué quiso decir el apóstol San Juan cuando señaló que nuestro Dios es luz? Sin duda, queridos amigos y hermanos, esta declaración del apóstol San Juan es una declaración bastante conocida en la palabra de Dios. Se impresiona saber que el apóstol San Juan no dice que Dios tiene luz o que Dios es iluminado por la luz. Al contrario, la palabra del Señor dice que Dios es luz. Y eso es lo que vamos a ver. La palabra del Señor resalta este hecho en varios versículos. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 27, versículo 1, la palabra de Dios dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En Salmos, el capítulo 36, verso 9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Qué hermosas declaraciones se encuentran en la palabra del Señor, hablándonos de que nuestro Dios es luz. El mismo pensamiento que San Juan escuchó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Juan dice que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo declaró que Dios es luz y que ninguna tinieblas hay en nuestro Dios. En San Mateo capítulo 4 versículo 16, la palabra del Señor dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. San Juan capítulo 3 versículo 19, la palabra del Señor dice: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Realmente nosotros no estamos hablando de la luz, ni la palabra del Señor habla de la luz artificial, de la luz que ilumina la tierra, la que está compuesta por los fotones o por los rayos electromagnéticos. Está hablando de una luz superior a eso. Está hablando de una luz que irradia de la persona, del ser de nuestro Dios. Dios es luz. Así como el apóstol San Juan menciona que Dios es amor. Al mismo tiempo, la palabra del Señor dice que Dios es luz y que ninguna tinieblas hay en él. Y estas declaraciones son importantísimas porque nos hace entender el tipo de relación que nosotros establecemos con el Dios y cuál es nuestra situación cuando nosotros nos acercamos a esta maravillosa luz que es la presencia de nuestro amado Dios. Luego, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, la palabra del Señor dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 12, versículo 46 dice las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando mencionó: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Realmente, mis amados, la palabra del Señor relaciona a Dios Padre y a Dios Hijo con la luz. Son la luz. Estas declaraciones que encontramos aquí resaltan ese hecho. Por lo tanto, el propósito es que nosotros acudamos a esa luz maravillosa que nos ha de alumbrar. En el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, la palabra del Señor dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que la palabra del Señor menciona que Dios es luz y que Jesús es luz. La gloria de nuestro Dios es luz y lo señala como aquel que atrae la salvación para los hombres. La imagen aquí, mis amados, enfatiza el concepto de verdad y de revelación, y especialmente de nuestro texto inmediato que destaca en el capítulo 2, versículo 9, las cualidades morales de nuestro Dios. Esa es su luz, su justicia, su santidad, su perfección. El carácter mismo de Dios es la luz. La palabra del Señor dice en Primera de San Juan capítulo 2 versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Así que tiene que ver con justicia, con obras de justicia, con obras de amor, de benevolencia, de la proyección del ser humano hacia el mismo ser humano, hacia su prójimo. Irradia esa luz, pero es la luz que recibimos de parte de nuestro amado Dios. Es interesante que el apóstol San Juan no se contenta con decir que Dios es luz, sino que añade que en esa luz, que en nuestro Dios no hay ninguna tinieblas. Al añadir esa frase que en Dios no hay ninguna tinieblas, lo que el apóstol San Juan está queriendo subrayar es, en términos más fuertes, con un énfasis especial, del hecho de hablar de la perfección de nuestro Dios y la separación que Él tiene del pecado, de la oscuridad, de la maldad. Nuestro Dios, queridos hermanos, no es comparable con los dioses griegos o romanos, en quienes supuestamente se encontraban tanto virtudes como vicios. Según la creencia de los griegos, los griegos se imaginaban a sus dioses como seres humanos, como con personalidad humana, y los representaban así en sus pinturas y en sus esculturas. Además del aspecto humano que tenían estos dioses griegos,
Estos tenían sentimientos hacia cualquier hombre o hacia cualquier mujer, dependiendo el sexo de ese Dios. Y estos se enamoraban, se enfadaban o buscaban venganza. Así que tenían doble estándar, doble carácter según la creencia de los griegos. Compartían pasiones y sentimientos humanos como el amor, como el odio y como la envidia. Y muy al contrario, totalmente contrario a la creencia de los griegos y de los romanos, nuestro Dios, mis amados, como es mencionado en su palabra, nuestro Dios es santidad pura, bondad pura, justicia pura. Dios es Dios perfecto, el único Dios verdadero. No hay una dualidad en Él, no hay una doble personalidad. Él es lo que es, como está registrado en su santa palabra, un Dios de santidad que habita en la luz inaccesible, como dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, en un sentido, nuestro Dios es tan opuesto al pecado como a la oscuridad es la luz. La luz y las tinieblas no pueden llevarse, no están juntas, están separadas. De igual forma, nuestro Dios está separado del pecado. Dios no tiene pecado. Ya hemos visto en la palabra del Señor que la palabra del Señor dice que Jesucristo es un ser que murió por nosotros, pero sin pecado. Cargó con nuestras faltas, pero Él no tenía pecado. Así que, mis amados, la mención de la oscuridad que hace Juan aquí presenta un elemento nuevo, uno que establece el escenario para lo que sigue más adelante en los siguientes versículos. Como seres caídos, nosotros, sumergidos en el pecado, pertenecemos por naturaleza al ámbito de la oscuridad, en vez de pertenecer a la esfera de la luz. Dios pertenece a la luz, Dios es luz. No hay tinieblas en Él. Al contrario, nosotros por naturaleza nacimos en este mundo lleno de tinieblas, de pecado y de maldad. De hecho, la palabra del Señor presenta la tierra como el abismo, un lugar oscuro, un lugar tenebroso. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. O sea, la Biblia, cuando habla de la tierra, lo presenta como el abismo, un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, un lugar de pecado, de maldad. Sin embargo, gracias a nuestro Dios, que a este lugar de tinieblas vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que luz fue alumbrada en la oscuridad con la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una tremenda diferencia entre el ser humano y nuestro Dios. Dios es luz, nosotros somos tinieblas. Dios es un Dios perfecto, nosotros somos pecaminosos. Sin embargo, mis amados, aunque Dios es un Dios lleno de justicia y de santidad, nosotros, sin embargo, no necesitamos permanecer en la oscuridad. Somos llamados, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, a pertenecer a esa luz maravillosa. Ante la presencia de nuestro Dios, queridos amigos y hermanos, nos alumbra la luz. Qué triste es vivir en la oscuridad. Podemos experimentar algunas emociones o algunos pensamientos que vienen a nuestra mente cuando estamos en la oscuridad. ¿Qué representa para nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en un lugar oscuro? Y mayormente si tenemos fobia a la oscuridad, nos desesperamos. Pareciera que vamos a morir, a desfallecer. Qué interesante, queridos amigos y hermanos, que la oscuridad es sinónimo del pecado.
y que la luz es sinónimo de la salvación. La gran noticia es que nosotros no estamos destinados a la oscuridad. Si venimos a Jesús, si lo aceptamos como nuestro Salvador personal, estaremos en su maravilloso resplandor para siempre. Aún viviendo en este mundo lleno de pecado y de maldad, la luz de Cristo, su comunión, su acercamiento a Él, nuestro acercamiento a Él nos permite estar en esa luz. Esa luz es la esencia del Evangelio que nosotros hemos aceptado. El estar en comunión con nuestro Dios Padre, su luz nos cubre. Ya no andaremos en oscuridad. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y el versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin embargo, la palabra del Señor dice en Romanos, ¿se acuerdan que estudiábamos anteriormente? Que no hay justo ni aún uno, pero nos cubrimos en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en ese crecimiento espiritual una vez que aceptamos a nuestro Salvador. Vamos creciendo, vamos avanzando. No somos perfectos, cometemos errores, cometemos faltas, pero estamos caminando en la luz de nuestro Salvador, en la luz de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay oscuridad plena en nuestra vida. La luz de Cristo alumbra nuestro sendero. La palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, nos da una gran noticia de lo que Dios ve en nosotros mientras estamos todavía en esta tierra. El Señor Jesús dijo lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el llamamiento de la palabra del Señor es la siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿andamos en la luz de nuestro Dios? Eso significa estar en comunión con Él. Eso significa estar en comunión con Jesucristo, nuestro Salvador personal. El haberlo aceptado a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador personal, nos permite dejar las tinieblas y venir a la luz. Por eso Dios, en su bondad infinita, nos ha declarado sus hijos, porque nos ama, y Él quiere que un día no muy lejano, de acuerdo a su promesa, nos encontremos para siempre a su lado. ¿Quisieras estar en la luz de Cristo? Ven a Él. Es la invitación que tenemos en la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre querido, muchas gracias por su palabra. Gracias porque usted es luz. Y aunque nosotros nacimos en tinieblas en este mundo lleno de pecado y de maldad, no necesariamente debemos de permanecer en la oscuridad o en las tinieblas, porque la luz de Cristo nos ha iluminado y ahora podemos andar en su luz, porque en tu luz veremos la luz. Gracias, Padre querido, por su invitación de acercarnos y estar en comunión con usted. Ayúdenos a tomar la más importante decisión en nuestra vida, y es de entregarnos a Jesús y hacer de Él nuestro Señor y nuestro Salvador, y a usted nuestro Padre eterno. Muchas gracias. Gracias, Padre querido. Le agradecemos sus bondades en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén.